el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Sí, Señor, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y un nombre que es sobre todo nombre, Gloria a Dios. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios, Amén. el Padre. Gloria a Cristo Jesús, porque fuimos creados por Él y para Él, Gloria a Dios. para buenas cosas preparadas de antemano para nosotros. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te agradecemos, Señor, por esta bendición que nos regalas, Dios, como decía el salmista David, Señor, en medio de tu pueblo, te adoramos. Vamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque hoy nos permite, Señor, estar juntos, Señor, en armonía en este lugar, Dios. Hoy te ruego, Señor, para que tu bendición esté trayendo luz a tu palabra revelada y Gloria a Dios. Señor, y tu palabra es bendita. Decimos amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Puedes tomar tu lugar esta tarde? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues nuevamente estoy alegre y contento con todos ustedes. Hoy podemos compartir la palabra del Señor. Quiero que vayan conmigo, por favor, a la Escritura, a 1 Samuel capítulo 9. Gloria a Dios. Aleluya. 1 Samuel capítulo 9, gloria a Dios. 9 versículo 6. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. Si estás ahí, puedes indicarme con un amén o con tu mano alzada. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Dice Gloria la a Dios. escritura, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es, dígalo fuerte, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues hoy nuevamente estamos adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí vi cómo las personas estamos aquí, pudimos entregarnos a Él, levantamos nuestras manos en adoración, nos entregamos, y eso es parte fundamental de nuestra vida y nuestro crecimiento y nuestra relación con Dios, cuando nosotros podemos interactuar, estar cerca o buscar la manera de la cercanía a nuestro Dios. Es como cuando tú le hablas a tu hijo, cuando tú le hablas a tu esposa, a tu pareja, de la manera déspota que le hables o de la manera tan linda que le puedes hablar, puede demostrar ahí la cercanía que tienes con esa persona, o la cercanía y la relación que tienes con Él. Entonces, muchas veces cuando nos acercamos a Dios, y eso hace que nosotros cambie la perspectiva de las cosas, de cómo vemos el adorar a Dios, el cantarle a Dios, porque lo estamos haciendo no únicamente al Todopoderoso, sino también demostramos la relación que podamos tener con tu Dios, con mi Dios, con nuestro Dios, de la manera en que nosotros nos acercamos a Él en una alabanza, en una adoración. La manera en que tú lo haces a Él demuestra también
demuestra también cómo tienes esa relación con tu Padre, con tu Dios. Amén. Y por ahí pues me da gusto poderlos ver cómo se entregan en adoración a Dios. Eso demuestra, ¿verdad?, que tienen una buena actitud con Dios y también una buena relación con Él. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Escritura que si es así, cuando buscamos a Dios, que lo busquemos de todo nuestro corazón y que primeramente sepamos que Él existe y que tengamos esa fe. Entonces por ahí veo ese agradecimiento, esa actitud tan positiva y tan buena en cada uno de nosotros. Bueno, por aquí estamos viendo en el capítulo 9 de Primera de Samuel, y el tema de esta tarde es hombre insigne. Aquí estamos encontrando una historia basada en el libro de Samuel, capítulo 9, todo el capítulo 9. Encontramos cómo Saúl fue escogido para ser rey en Israel. Y aquí encontramos algo bien precioso de la manera en que fue elegido. Pero quiero resaltar, o quiero que podamos ver la expresión en la cual vamos a partir. Es que dice que era hombre insigne, y estaba refiriéndose al profeta Samuel. En esta historia bíblica, la Biblia nos dice que al padre de Saúl, llamado Cis, se le habían perdido unas burras, unas asnas, y después de haberlas buscado no las hallaron, y por ahí le dijo Cis a su hijo llamado Saúl: oye, Saúl, ve y tómate uno de los siervos de aquí y emprende la búsqueda. Emprende la búsqueda porque pues esas asnas pues las ocupamos. Tomó Saúl a un siervo y se agarra a caminar en la búsqueda de estas burras, de estas asnas. Y mientras caminaba y buscaba, dice la Biblia que no halló nada en lo absoluto. Y vemos cómo fue a distintas ciudades. Vemos que fue a Efraín, fue a la tierra de Salisa, fue a la tierra de Salim, fue a la tierra de Benjamín, 4 y 5 distintas, y llegó a la tierra de Suf, que es en Ramá. Y estando ahí en esa tierra de Suf, que es Ramá, dice la Biblia que ya se había cansado Saúl de buscar esas asnas y de no hallarlas. Y le dice Saúl a su criado: oye, ¿sabes qué? Nos vamos a regresar. Vamos a regresarnos porque no hallamos nada. Y seguramente mi padre ya no está preocupado por las asnas, por las burras, sino por nosotros. Entonces vamos a regresarnos y las vamos a dar perdidizas. Y caminaron de regreso, pero cuando iban, dice la Biblia que en esa conversación que tuvo Saúl con su siervo, el siervo de Saúl le responde diciendo: Señor, espera aquí, vamos a la ciudad, entremos. Ahí está un vidente, ahí está un profeta, el cual es un hombre insigne. El cual es un hombre insigne. Ese hombre nos va a dar el objetivo por el cual nosotros emprendimos nuestro camino. Él es un hombre insigne, es un hombre valeroso, es un hombre valorado, porque destacaba en lo que hacía. Un hombre insigne es aquel que es valorado porque destaca en alguna actividad en la que él realiza. Y este era un vidente y era un hombre insigne, era destacado y era querido, era apreciado. Este hombre llamado Samuel, el profeta Samuel, el vidente Samuel. Gloria a Dios. Samuel había sido el que había sido llamado por Dios
Samuel había sido un milagro de Dios. Y conocemos nosotros la historia de Samuel. Ya más que un milagro, era también un siervo de Dios. Desde muy pequeño él asistió en la celebración en el tabernáculo, en Silo. Pero él ya estaba en su época, en el momento en el cual Dios lo estaba usando para realizar cosas grandes. Por lo tanto, ya no era un pequeño famoso, sino era una persona insigne, un personaje ya. Ya era el profeta Samuel. Gloria a Dios. Como decimos hoy en día, ya era don Samuel. Ya era una persona hecha y derecha y con una muy buena fama. Una persona insigne. Aquí está una persona insigne. Y Saúl, cuando escucha esas palabras, le dice: pues vamos, ve por delante para que me indiques el camino. Él no sabía dónde era. Y su siervo le dice: vamos, porque seguramente él, si tú ves en el versículo 6 al final, él nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Quiero destacar esto porque a veces perdemos el objetivo en nuestro camino. Gloria a Dios. Y cuando me refiero al objetivo en nuestro camino, no me refiero a las cosas que pasan por las cuales nosotros empezamos a trabajar, o empezamos a proveer, o empezamos a hacernos responsables de, sino lo que está detrás de eso, que Dios permitió que nos ahorillara a madurar en eso, o que nos ayudara a hacernos responsables en aquello, o que está detrás de todo eso. ¿Qué es el objeto, el objetivo? El objetivo en sí, en otras palabras, no eran las burras. Aquí la sabiduría que Dios le pone, o la revelación que Dios le pone en el entendimiento de este criado de Cis y de Saúl, fue un entendimiento espiritual. Le dice: si ya hemos caminado por 3 días y no hemos hallado a las burras de tu padre, siendo que en este lugar pues tan fácil y sencillo sería que llegar y tomar estas burras, si fueran así, de encontrarlas tan fácilmente, si se hubieran perdido, la misma gente del pueblo de Israel la tendría que regresar, porque sabemos nosotros la sanción que existía en la ley por aquel que se robara o tomara alguna oveja, o tomara algún asno, o que tomara algún buey de su prójimo. Sabemos la sanción tan fuerte que existía. Por lo tanto, no se querían meter en problemas. ¿Qué es lo que hacían? Las devolvían. Entonces aquí el criado le dice: no es por ese lado, ya las hubiéramos encontrado. Aquí hay algo espiritual. Aquí podemos encontrar que el siervo de Saúl podía encontrar, o pudo ver a través de que Dios le dio el entendimiento, le abrió el entendimiento, porque eso lo podemos notar muchas veces en la escritura. Cuando Dios le dio el entendimiento al criado de Saúl para abrirle los ojos a Saúl mismo, le dice: la cosa no es por ahí, no es por las burras, Saúl. Vamos mejor a apelar a la dirección de algo espiritual, porque si hubieran sido las burras ya las hubiéramos encontrado. Es algo espiritual. Y esto es el primer punto que quiero tocar. Hay situaciones en nuestra vida en las cuales no son las burras las que se nos pierden, no son el retraso de algunos trabajos o la paga de ellos, no es alguna quincena atrasada, no es alguna situación matrimonial o que nos está mermando la economía.
no es alguna situación de esas. Más que todo esto, más que las burras, es algo que Dios provocó para que nosotros podamos buscar el objeto, el objetivo del cual emprendimos ese camino. Amén. Gloria a Dios. El siervo le dice, vamos a ver, vamos a apelar a lo espiritual, veremos al vidente a ver qué es lo que nos dice. Porque más que las burras, debemos de encontrar el objeto, el objetivo por el cual emprendimos este camino. Gloria a Dios. ¿Qué camino hemos emprendido? ¿Qué camino has emprendido? ¿Te ha tocado batallar? Sí. ¿Te ha tocado estar solo? También. ¿Se te han cerrado algunas puertas? Seguramente. ¿Qué más te ha pasado? Gloria a Dios. ¿Qué más cosas nos ha sucedido? No son las burras. Porque seguramente el trabajo ya hubiéramos podido hallar. Burras hubiéramos podido encontrar. Gloria a Dios. Puertas hubiéramos podido tumbar si no se hubieran abierto. Pero Dios es el que cierra las puertas y también el que permite abrirlas. No es eso, es algo espiritual. Él es el que nos forza. Voy a decir esto como referencia sin ir allá. Pero dice la Escritura que estando Jesús con sus discípulos en otra época, en otro tiempo, andando Jesús aquí en la tierra, dice la Biblia que Él había hecho milagros y había hecho que la gente creyera en Él. En otras palabras, que la fe de la gente creciera. Él estaba preparando a 12 de sus discípulos para una tarea pues titánica, muy grande. Y en esa ocasión Él quiso probar la fe de ellos. Y dice la Biblia que después de la gran campaña evangelística y de aquella cruzada que Jesús había hecho, donde había hecho milagros y sanidades, ya siendo las 6 de la tarde aproximadamente, dice la Biblia que les dijo a sus discípulos, entren a la barca. Subieron a la barca y les dice Jesús, yo me quedo en tierra, ustedes váyanse. Sus discípulos empezaron a decir, no, ¿por qué? Ven tú con nosotros. Entonces es utilizada una frase, una palabra en la cual dice, y Jesús los forzó a entrar. Amén. Esa palabra forzó significa que fueron impulsados de una manera que no querían ellos, pero que Jesús les ordenó hacerlo. Les forzó. Esa palabra en griego significa constriñir, apretar, de tal manera que constriñe. Eso es algo duro. ¿Por qué? Porque Dios permite que sucedan ciertas cosas para que nuestra vida sea forzada a ver, a entender ciertas cosas. Esa misma palabra es similar a esta. Y le dice el siervo a Saúl, le dice el siervo, vamos a ver al profeta, porque seguramente, quizás él sepa y nos diga cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objeto de nuestro camino. Y aquí lo vimos. Acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Antes de seguir con el segundo punto, debemos de pensar en nuestra propia manera de vivir. ¿Cuál ha sido? Esta es una pregunta que debemos de hacer. ¿Cuál ha sido el camino que hemos emprendido por el cual hemos estado batallando, sí? Y que creemos que son las burras, y que creemos que son las cosas que nos rodean, el objetivo de nuestro batallar, de nuestro constreñir, de nuestro estar apretado, así. Porque quiero que hoy Dios abra el entendimiento de nuestras vidas con la luz que le dio al siervo del Saúl, diciendo, no es así, Saúl. No son las burras.
es algo más el objetivo de nuestro caminar. Gloria a Dios. Llegan a esta ciudad en Ramá, Suf de Ramá, y entran a la ciudad, y dice la Biblia que mientras ellos iban subiendo, venían unas doncellas bajando, y le preguntan por el vidente, por Samuel, el profeta. Y le dicen, allá está adelante, suban y apresúrense porque prontamente va a haber un sacrificio. El profeta Samuel ha venido a ofrecer un sacrificio aquí en Ramá. Eso no era común. Eso no era común, era que se hiciera un sacrificio. Pero no era común que un profeta fuera y buscara una ciudad para ofrecerlo, al menos que hubiera un objetivo, al menos que hubiera un propósito. Gloria a Dios. Y la escritura dice que cuando iban entrando, el profeta Samuel ve a aquel hombre llamado Saúl, que la escritura nos dice que era más alto que el resto del pueblo, de hombros para arriba. Él era más alto que todos, era una persona grande, y lo ve entrar y le dice Samuel a Saúl, le dice que subiera con ellos. Cuando lo ve entrar, dice la Biblia que Dios le habla a Samuel y le dice, ¿recuerdas que ayer a esta hora te dije que iba a entrar este hombre por aquí? Él es al que vas a ungir como rey. Gloria a Dios. Esto nos declara a nosotros que la visita de Samuel, el profeta, en ese lugar no era de casualidad, sino era por un propósito divino. Ya Dios le había revelado que iba a hacer un sacrificio ahí con un propósito especial para ungir a este hombre llamado Saúl. Sube a aquel lugar alto, se sientan a la mesa, comen, le da lugar en la cabecera como uno de los más grandes de aquel lugar, como uno de los más importantes, le da lugar en la cabecera de la mesa. Entonces ahí es donde él pregunta y le dice, ¿por qué? ¿Pero por qué haces esto? Samuel llama a traer a uno de los siervos y le dice, trae la porción que te dije que tenía preparada para alguien. Se la traen a Saúl. Saúl se da cuenta que es algo, una fiesta en honor a él. Y ahí es donde él comienza a ver las cosas diferentes, que le empiezan a pintar un panorama distinto. Y le hace una pregunta el profeta Samuel a Saúl y le dice, ¿de quién es toda la riqueza que existe en este pueblo? ¿De quién es toda la riqueza que existe en Israel, sino para ti? Gloria a Dios. Y este es el segundo punto que quiero que veamos. Versículo 21. Samuel capítulo 9, versículo 21. ¿Estamos viéndolo? Aleluya. Y dice que Saúl le respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, el más De la más de pequeña la más pequeña de las tribus? de Israel. De las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Este segundo punto es pequeño ante los ojos, sus propios ojos, pero grande delante de los ojos de Dios. Él se veía pequeño delante de sus propios ojos. Y cuando nos referimos, o la escritura se refiere
a que él dijo, no soy yo el más pequeño, no es mi tribu la más pequeña, no es, mi familia es la más pequeña de todas las tribus de Israel. No se estaba refiriendo a una humildad que tuviera. No se estaba refiriendo a eso, sino se estaba refiriendo a su pobre situación que creía en la que estaba. Él era un bendito de Dios. Para ese tiempo estaba siendo preparado. Para esa hora estaba siendo elegido. Y él no se daba cuenta. Él solo se daba cuenta de que las burras de su padre se habían perdido. Él no ni por enterado de que iba a ser el rey, el primer rey sobre Israel. ¿Por qué me dices esto? ¿Acaso no es mi familia la más pequeña de la tribu de Benjamín y la tribu de Benjamín la más pequeña de todas las tribus? ¿Por qué me dices cosas semejantes? Se sentía indigno bajo esa condición de una bendición tan grande. Se sentía indigno de merecer cosas semejantes. Esto solamente sucede cuando nuestra vida no está preparada para recibir de Dios. Porque dice la Escritura que aquel que cree la promesa corre hacia ella. Aquel que cree la promesa corre hacia ella. Aquel que está preparado está esperando ser bendecido. Saúl no era esa persona. Saúl tampoco era una persona que pudiéramos creer o que justifique el hecho de que fuera una persona humilde en su manera de ser, sino era una persona que no creía en Dios, que no le creía a Dios y que no creía que Dios podía hacer algo con él. Gloria a Dios. Este segundo punto indica nuestra vida y nuestra relación con Él. Como lo dije hace un momento, cuando nosotros tenemos una buena relación con una persona, ya sea familiar, sentimental, ya sea de trabajo, llámese como se llame. Si tenemos una buena relación ahí, podemos esperar todo lo mejor y lo vas a aceptar con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Un ascenso de tu patrón, un incremento, quizás un buen obsequio, un buen regalo de tu pareja, algo lindo de parte de tus padres o de parte de tus hijos, y lo vas a aceptar. No te vas a sentir indigno, no te vas a sentir mal, no lo vas a despreciar. ¿Por qué? Porque estás apto, estás preparado para recibir cualquier cosa buena y grande que venga de parte de esa persona que le tienes aquella buena relación. Pero cuando no tienes una buena relación, cualquier cosa más pequeña que te regalen, te sientes indigno, inmerecedor de eso. Voy a hablar de una situación en particular. Cuando alguien le falla a su pareja, cuando alguien le falla a su padre, cuando alguien le falla a su hijo, se crea un espacio entre ambos y esa relación se le llama una relación rota, en la cual se necesita volver a trabajar para poder tener una confianza. Y en ese espacio en lo cual sucedió eso, si el padre le regala al hijo, si la madre le regala al hijo, o al revés, o el padre o la esposa al esposo, como tú quieras, ¿cómo se siente la persona que recibe aquel obsequio, aquel regalo? ¿Inmerecedor? Un buen bono en tu trabajo, pero la acabas de regar. ¿Cómo te sientes ahí? Inmerecedor de eso.
Así también en lo espiritual. Cuando tú vienes aquí a escuchar la palabra, a levantar tus manos, a adorar a Dios, en la forma de tu adoración se percibe tu relación con Dios. Gloria a Dios. ¿Te sientes inmerecedor de las cosas que Dios te ha dado? Quizás sí, muchas veces nos hemos sentido. Claro que sí, porque le hemos fallado. Pero si Él nos lo da es por su gracia y su misericordia. Amén. Pero eso no significa que tú vas a decir, no, Dios, no lo quiero. La relación que tengas con Dios es la manera en que aceptas las cosas. Y Saúl no aceptaba ser el grande, el que Dios estaba eligiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque su camino, su objetivo eran las burras. Su objetivo, su camino eran las cosas materiales. Gloria a Dios. No podía ver más allá de lo que existía al alcance de sus manos. Eso habla de una poca relación con Dios. Porque el que está metido en una buena relación con Dios está en la intimidad de Dios. Amén. Y dice, si hubieran estado en mi secreto, hubieran entendido, hubieran percibido, les hubiera revelado lo que vendría. Gloria a Dios. Debemos de buscar tener una buena relación con Dios. Amén. Y lo repito, debemos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que. En un momento tan difícil y en una época distinta, después de Saúl, vino el rey David. Gloria a Dios. Y en aquella época dijo David, mis huesos se están deteriorando, me siento mal. Una manera muy distinta. Y Saúl en este momento, él dice, me siento inmerecedor de esto. ¿No soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Y cuál era el problema con eso? ¿Cuál era el problema? Si quien lo estaba llamando era Dios, y si quien lo iba a preparar iba a ser Dios a través de Samuel. Podía ser el más pequeño, pero iba a ser preparado por Dios a través del profeta Samuel. Y el profeta Samuel, ¿qué era? Un hombre ejemplar, un hombre insigne, un hombre que valía mucho, que conocía mucho, que tenía una buena relación con Dios. Y de esto estamos hablando, de un hombre insigne. Hay veces que necesitamos la tutoría de una persona así. Gloria a Dios. La escritura nos dice, y no vamos a ir allá para no ahondar en esto, pero como referencia dice la escritura que veamos por nuestros pastores. Amén. Y que miremos también su conducta. Y que veamos qué es lo que nos enseñan. Y su ejemplo. Vemos también a Pablo, como dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Amén. Vemos a este juez llamado Gedeón, que les dice, vamos a la batalla, pero no les da ninguna espada, ninguna lanza, no les da un escudo, nada les da. Solamente les da unos jarrones así grandes, con un mechón adentro encendido, y les dice, vamos a luchar contra el ejército más grande. Solamente eran 300 hombres ellos, y allá eran 5 reyes con sus ejércitos. No les dijo vayan, les dijo vamos. Pero ¿cómo si
si no me has dado espada, no me has dado escudo, no me has dado nada? Vayan detrás de mí. Y lo que vean que yo hago, eso hagan. Gloria a Dios. Amén. Un hombre insigne. Llegaron ahí solamente con la fe y creyendo en el mandato que Dios les había ordenado. Este juez Gedeón rompió aquel jarrón y toda la gente se quedó así. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos dijo que hiciéramos lo mismo que él. Pues vamos a romperlo, a ver qué pasa. Ellos no sabían ni qué. También ellos rompen aquel jarro y se ve aquella lumbre, aquella luz, aquella lumbre que despedía de aquella tea ardiendo. Y sucede lo que ya Dios le había revelado a aquel hombre en sí, a Gedeón. Se matan entre ellos allá aquellos ejércitos grandes y temibles. Y Dios trae una gran liberación por mano de Josué. ¿Pero cuál espada? Por mano de Josué y de la fe que tuvieron en Josué. Un hombre insigne. ¿Existen mujeres insignes? Sí, también. Vimos hace poco el caso de aquella mujer, de Débora. Cómo aquella mujer les dice, vayamos a la guerra. Le dice, ve a la guerra, le dice a uno de sus guerreros. Y le dice el guerrero, no, vamos a perder. Es más, la gente dice que si tú no vas con nosotros, no vamos ni a pelear, siquiera nos presentamos. Porque Débora era una profetisa, era una persona insigne. También existen mujeres insignes, también existen mujeres valerosas, valientes, mujeres que han dado ejemplo y que hoy en día también existen. Y les dijo, pues vamos, y yo voy por delante, pero la guerra no va a ser de ustedes. Cuando se diga que se ganó la guerra, Israel y los pueblos sabrán que por la mano de una mujer, una mujer valerosa, valiente, insigne. Y fue y sucedió así. Dice la Biblia que Dios peleó desde el cielo y envió esas rocas gigantes para matar a toda esa bola de híbridos, gente cananea. Cómo Dios pelea cuando una persona insigne se levanta. Amén. Cuando una persona que da un ejemplo se levanta. Y aquí el problema era que Saúl no quería ni aceptar ese regalo y tampoco sabía cómo lograrlo. Pero Samuel era el profeta de Dios y él era un hombre insigne, un hombre valeroso, el cual le iba a tutorear para llegar a ser el rey que Jehová Dios quería que fuera. Y para no hacerse la larga ahí, porque los puntos no terminan ahí, sucedió que lo aceptó por ese momento. Más adelante sabemos cómo fue, pero él nunca se dejó tutorear por Dios. Dios le decía a través de Samuel que hiciera. Saúl, ve y haz esto y aquello. Hacía dos cosas y la tercera la hacía como él quería. En otras palabras, obedecía en parte. Y espiritualmente, para poder recibir la bendición de Dios y encontrar el objetivo por el cual iniciamos este camino, tenemos que obedecer completamente. Completamente. En todo. Hay un caso en 1 Samuel 13:14 para empezar a ver la contraparte de esto. 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. Estamos ahí.
Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto ¿qué? Tú no has guardado lo que Jehová Por cuanto te tú mandó. no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿De qué modo le mandaba los mensajes Dios al rey de Israel, que era Saúl ya? Por medio del profeta. A través del profeta, a través de su vidente, a través de aquella persona que tutoreaba el carácter y estaba formando el carácter de un líder, de un rey. Era Samuel, el profeta, aquel hombre insigne, aquel hombre que Dios ya lo había preparado, aquel que ya había pasado por todo lo demás, aquel hombre que ya estaba formado y estaba haciendo formación de alguien más. Sucedió que Saúl no hizo caso a Dios a través de la palabra de Samuel. Y sabemos que Dios le quitó el reino y se lo entregó a una persona que dice que era: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Gloria a Dios. Y vas a decir, sí, ese era David. Y David pecó. Y David adulteró y David mató. Y David hizo aquello y lo otro. Sí, es real. Pero dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo iba a ser conforme al corazón de Dios si hizo todo esto? La palabra conforme al corazón de Dios es una palabra en la cual significa que es moldeable al carácter que Dios quiere. Amén. El corazón de David era engañoso, como también es el de nosotros. Gloria a Dios. El corazón de David también tenía y estaba sujeto a pasiones como las nuestras, como dice la palabra. ¿Cómo puede ser el corazón de Dios? No, no era el corazón de Dios, era conforme al corazón de Dios. En el significado que tiene para nosotros, es que se daba, era flexible, cedía a la forma que Dios quería. Amén. Romanos 12:2, con esto vamos a confirmar lo que te estoy diciendo. Romanos 12:2 nos dice la escritura en lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Aquí viene la contraparte. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto le estaba sucediendo a Saúl, le sucedió a David. Saúl no lo entendió, David lo entendió. Gloria a Dios. Y ahora nosotros lo vamos a entender. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos ha sucedido a nosotros? Que hemos perdido el objetivo y que nos hemos detenido solamente a buscar burras, Gloria a Dios. a buscar peros a las cosas, Moni. a buscar que se levanten situaciones malas entre nosotros mismos como cristianos, como iglesia, como familia. No somos muchas, somos una familia. Amén. Amén. Eso es lo que somos en Cristo. Gloria a Dios. David era conforme al corazón de Dios, se dejaba moldear a la manera que Dios quería, le daba a Dios las formas al corazón, a las situaciones. 12:2 de Romanos nos dice: no se conformen a este siglo. La palabra conformar se dice, se escribe, no sé cómo se diga, porque no hablo el latín, ni en este caso es el griego. Se escribe sus schematizo.
Y conformar es eso. No se conformen a este mundo. No dejes que las manos o que el mundo con sus manos comience a darte forma. No te conformes a este mundo, a este siglo, a las situaciones de esto. Si el mundo o si el espíritu del mundo, porque la escritura así lo llama, si el espíritu del mundo empieza a moldear a esta generación, a estas generaciones, bajo ciertas situaciones que no son, no te dejes moldear por las manos del enemigo. No te conformes a este siglo. No dejes que el enemigo le dé forma a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no son las manos del mundo, del espíritu del mundo, quien te tiene ahora. Son las manos de Dios. Amén. Son las manos de Dios. Y tienes que dejarte moldear. Y esa parte es la parte dura, es la parte que te constriñe, es la parte que te forza a Jesús a hacer. La que tú no quieres. Esa es la parte que te impulsa, que te hace acomodarte en ese camino que no son para buscar las burras. Eso solamente fue el pretexto de Dios para acomodarte ahí. Gloria a Dios. Pero no te dejes conformar. No dejes que el enemigo te dé la forma a eso. No te quedes pensando en que las burras, si las encontraron o no. Cual sean tus burras, tú las conocerás. Puros burros. Si no, dice el versículo, léalo conmigo, por favor. Si no, ¿qué? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahí. O sea que sí debe de existir una conformación, pero no por el mundo, sino a través de la transformación. Eso significa que nuestra vida está más para el lado malo, negativo, que para nuestro lado positivo. Lo que quiero hacer no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más sin embargo dice, a Dios gracias. A Dios gracias que a través de Él podemos vencer. Amén. Entonces dice, no se conformen a este siglo, sino transformados. Sí debes de sufrir una transformación. Estamos muy adaptados a este lugar, que es muy fácil que las situaciones de nuestro entorno, de nuestras amistades, de nuestros amigos, en el trabajo, en la casa, en la calle, nos cambien la forma, nos amolden a su forma, nos molden a su gusto, a su manera de ser, a lo que ellos quieren. No es así, porque tus tutores no son ellos. Es Dios a través del Espíritu Santo por medio de tus pastores. Gloria a Dios. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar debe de cambiar para que nuestra manera de vivir sea otra. Y así dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecto. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Por qué tiene una coma aquí? Vamos a volverlo a leer. Para que comprobéis. Primer cosa, comprobar. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Coma. Y luego dice agradable y perfecta. Si nosotros seguimos en nuestro camino, vamos a poner atención aquí en esto. Si nosotros seguimos en nuestro camino pensando y buscando las burras, de cuál sean tus burras y mis burras, no vamos a comprobar por qué estamos en este camino. Tenemos que sufrir una transformación de nuestro entendimiento para que nuestra vida cambie y cambie nuestra manera de ser, y así poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Hasta ahí coma dice. ¿Por qué? ¿Por qué hay una coma ahí? Porque Dios tiene la voluntad
directiva y una segunda voluntad llamada permisiva. A esto se le conoce a la omnisciencia de Dios. La voluntad permisiva por parte de Dios y la voluntad directiva por parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia de ambas? La buena voluntad de Dios. Aquí dice, para que compruebe la buena voluntad de Dios. La directiva, no la permisiva. ¿Cuántas cosas Dios puede permitir solamente por nuestra manera de hacer las cosas? Gloria a Dios. Podemos durar 3 días, 4 días, 5 días, una semana, un mes, un año buscando burras y dando vueltas en el desierto como el pueblo de Israel, porque no entendían, no comprendían cuál era su camino. Mientras no comprendamos cuál sea nuestro objetivo, nuestro camino por la cual Dios nos ha puesto, vamos a seguir batallando. Y batallando de esta manera, y vamos a ser conformados a la manera del mundo, a la manera de que si a mí me dijo, yo le digo, y si me la hacen, me la pagan. A la manera del mundo, ojo por ojo, diente por diente, a la manera del mundo, y vamos a seguir ahí batallando. Gloria a Dios. Debemos de sufrir una transformación para entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Hay 2 voluntades, la voluntad permisiva y la voluntad directiva. Dios permitió que dieran vueltas y vueltas en el desierto 40 años, porque la buena voluntad de Dios era que entraran todos a la tierra prometida. Pero ellos, por la incredulidad y dureza de corazón, quedaron postrados en el desierto. ¿Era la voluntad de Dios que ellos se quedaran ahí? No, no era la voluntad de Dios. Dios lo tuvo que permitir. Fue después de que ellos decidieron quedarse así, no confiar en Dios. Fue entonces el que Dios dijo, bueno, si ustedes dicen eso, pues adelante. Empezaron a gritar y decir, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto. ¿Quién nos trajo acá? Mira nomás, ¿para qué Moisés? ¿Nos sacó Dios para qué? Para morir aquí en el desierto. Nosotros y nuestros hijos moriremos. Tantas veces lo dijeron, tantas veces lo repitieron, que se conformaron a estar ahí. Agarraron la forma del espíritu del desierto, que ya hemos visto que es eso. ¿Y quién está en el desierto, de acuerdo a lo que dice la Escritura? Satanás y sus fieras. Fueron ellos sometidos a esa conformación, tomaron esa forma. ¿Y qué es lo que se levantó? Se levantó María en contra de Moisés, quedó leprosa. Se levantó Aarón en contra de Moisés, quedó leproso. Se levantó aquel Coré y toda la revuelta que empezó a decir, este líder no debe de ser nuestro líder. Claro que no, no lo es. ¿Y qué pasó? Dios dijo a través de su líder que aquel que estuviera a favor de Dios, que se unieran a Moisés, y el que no, que se quedaran ahí. ¿Y qué sucedió? Sabemos la historia, cómo se abrió aquella tierra y se tragó vivos a aquella gente. ¿Por qué? Porque ellos buscaron la manera de ser conformados por el espíritu del desierto. Cuando había un hombre insigne entre ellos llamado Moisés. Cuando a Moisés era tan valeroso, tan respetado, que le brillaba la cara cuando bajaba de platicar con Jehová. Cuando veía la gloria de Dios se tenía que poner un velo para que la gente siguiera creyendo que su cara resplandecía, porque si no, entonces volvían a lo malo y se iban a los Baales. ¿Hasta dónde tuvo que llegar Moisés con tal de que la gente pudiera
quisieras seguir creyendo en Jehová Dios. No os conforméis a este siglo, estamos leyendo el versículo 2 del 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Tú vas a comprobar si estás en la buena voluntad de Dios, pero también vas a comprobar si te está yendo mal en la mala voluntad tuya, porque la buena voluntad de Dios es que, Agradable. díganlo fuerte, Agradable y perfecta. es agradable y perfecta. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus sendas. Amén. Jehová va delante de ti, aplastará en breve a tus enemigos. Jehová va delante de ti y Él va a enderezar los caminos. Jehová va delante de ti y Él va a romper las cadenas, va a abrir los cerrojos de hierro, va a tumbar las puertas de bronce. Esa es la buena voluntad de Dios, esa es la agradable, esa es la perfecta. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos sucede? Gloria a ¿Por Dios. qué seguimos buscando burras? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a terminar con 1 Corintios 3, teniendo 50 minutos ya de predicación. 54 para ser exactos, por los que podamos estar pendientes de la hora, ¿verdad? Les evito la fatiga. 1 Corintios 3. Si alguien, ¿Tres qué? 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. ¿Tres, nueve? 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Dice así la escritura. Vamos a ver dos diferencias aquí. Y este es el tercer punto y terminamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quién lo dice? Pablo. Pablo hablando. Pablo era el líder en el cual la congregación de Corintios había sido levantada, por el cual. Entonces Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes Labranza. son labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Conforme a la gracia, vamos a leerlo detenidamente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Vieron la manera en cómo lo dice? No, él está diciendo, exigiendo un puesto. Él no está exigiendo algo que no le corresponda. Él está diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Cómo dice? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, vemos una diferencia de metales y de objetos. La obra de cada uno será Manifiesta. se hará Manifiesta. manifiesta. Vemos que va a llegar el momento, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Gloria a Dios. Las situaciones en las cuales Dios nos forza a entrar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, Gloria a Dios. él sufrirá pérdida. Escuchemos bien. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Amén. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual son ustedes santos. El versículo 9, porque nosotros somos colaboradores
de Dios. Y ustedes sois labranza de Dios. Pablo no se está adjudicando algún título, algún puesto solamente porque él diga yo lo soy, sino de una manera sencilla y declarando lo que es. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quiénes nosotros? Pablo como líder y todos aquellos que en ese momento existían como líderes, él les dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Y cuando se trata de liderazgo, cuando se trata de los pastores, cuando se trata de los líderes pastorales, es aquí donde dice Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios. Y hace una diferencia. Y ustedes, dice, hablando del pueblo, hablando de las personas que están en la congregación, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí Pablo empieza a poner un orden estructural de una iglesia, tomando en cuenta solamente 3 puntos. El primero, que Dios es la cabeza por excelencia. Jesucristo, la piedra. Jesucristo es la roca. Jesucristo es la base. Y segundo, dice, nosotros somos colaboradores juntamente con Él. Con Dios somos colaboradores. ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque nosotros les enseñamos al pueblo la palabra. Gloria a Dios. Cuando alguien se levanta aquí y empieza a compartir la palabra, no es lo que él quiere decir, no es lo que uno quiere decir, es conforme a la palabra lo que se dice. Y todo lo que nosotros digamos se debe de justificar con la palabra. Si no, solamente será palabra vanas, se las lleva el viento, no pesan. No tiene por qué uno obedecer eso. Pero cuando hay palabra escriturada, ahí ya el problema, si nosotros no obedecemos esa palabra, el problema no es que estamos desobedeciendo lo que dijo aquí el pastor o lo que dijo aquí el líder, sino lo que dijo Dios. Gloria a Dios. Y nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza. En un orden estructural, a esto se le llama, cada quien tenemos nuestro lugar. Podemos ser jefes, podemos ser los mejores quizás, y seremos lo que podamos ser en cualquier otro lugar. Pero en una iglesia, en una congregación, nosotros debemos de aprender cuál es nuestro lugar. Y decía la gente, y decían los fariseos, ¿que acaso ustedes no son del vulgo y sin letra? ¿Oyeron a Pedro predicar? ¿Vieron cómo empezó a hablar y a levantar, a hacer sanidades? Y Dios lo usaba. Y dijeron los fariseos y la gente, queriendo desacreditar, ¿que acaso ustedes no son del vulgo y sin letra? Aleluya. Ellos no podían aceptar el orden estructural de la congregación primitiva, en el cual, aunque tal vez algunos eran soldados, y la iglesia primitiva estuvo compuesta por soldados, también estuvo compuesta por funcionarios también, aquel de Candaza, aquel etíope, estuvo estructurada por médicos, Lucas, estuvo estructurada por magnates, entre ellos personas que aportaban, gente de gobierno, que aportaban para los viajes misioneros. La iglesia primitiva estuvo compuesta también por personas de gobierno, claro que sí, así es. Mas sin embargo, cuando se trataba del orden estructural, ellos sabían cuál era su lugar. gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba compuesta por personas que económicamente sabían hacer las cosas. Estaba ahí gente que era
recaudadora de impuestos. Había gente importante entre ellos. Mujeres, dice, de importancia. En el libro de Hechos lo puedes hallar ahí. Pero cuando se trataba de que Pedro hablaba, o cuando Bernabé hablaba en la congregación, ellos no oponían o no oponían resistencia a ello, porque sabían quién estaba respaldando a Pedro, aunque fuera del vulgo, aunque fuera sin letra, era Dios. Gloria a Dios. Y en ese orden estructural podemos ser bendecidos. No voy a ahondar en esto porque probablemente podamos compartir la palabra de Dios en otra ocasión bajo este mismo tema. Pero si estamos nosotros en este orden estructural, seremos bendecidos, porque la bendición del Salmo 133 nos dice que la bendición baja por la cabeza. Gloria a Dios. Y después por la barba, que son los líderes, parte de la cabeza pastoral. Y después el cuerpo, que viene siendo el borde de las vestiduras, que viene siendo el cuerpo, la congregación completa. Gloria a Dios. Hasta el borde de las vestiduras, eso significa hasta la persona que tú crees que es el más insignificante de la congregación. Hasta ese Dios ayuda y bendice, Amén. unge. Todos en un orden estructural, todos en un buen orden. Pero la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la debemos de comprender. A través del hombre que Dios puso en este lugar. Amén. Un hombre insigne. Samuel, y termino con esto, no lo pudo aceptar. No pudo entender. Saúl, no pudo entender el rey Saúl que un hombre llamado Samuel le diera las órdenes de qué hacer cuando él era el rey, cuando él era el que gobernaba, cuando él era el que tenía las familias allí. A él le rendían tributo. ¿Cómo voy a hacer lo que otro hombre me dice? Nunca le dio el lugar que tenía ese hombre insigne. Y el siervo de Saúl decía: él es un hombre insigne. Él tenía revelación de Dios. Dios le había abierto el entendimiento. Gloria a Dios. La gente de fuera, tú puedes escuchar cómo se expresan de la gente líder de las iglesias y la gente de las mismas iglesias. Muchas veces se expresa mal de ellos. Gloria a Dios. Dice el 9 del capítulo 3, donde estamos leyendo 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo como líder. Y ustedes son la labranza de Dios. O sea, Dios a través de nosotros está dándole forma. Los están labrando como aquel carpintero. Esta palabra labranza habla acerca de una construcción. Una construcción, un diseño. Habla de un diseño aquí. Y la segunda parte donde dice, y edificio de Dios, habla acerca de una construcción. Conforme a la gracia de Dios, vamos a volver a leer esto, porque esto es en el orden en el cual Dios pone las cosas. En el versículo 10, quiero que estemos ahí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. En otras palabras, no me estoy autoproclamando, dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí? Y otro edificó encima, ¿sí? Pero cada uno, mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. En otras palabras, si tú te agarras a formar lo que tú consideras que es, voy a decir lo siguiente: si tú te agarras a formar lo que tú consideras que debería de ser, esa es la palabra correcta, y te agarras a edificar de esa manera, estructuralmente hablando, en una iglesia, como tú crees que debería de ser, entonces estás poniendo otra vez un fundamento.
Y por aquí aprovechando que hay un hermano aquí que es arquitecto. ¿Cuándo se pone el fundamento, hermano? Ya que está la construcción o antes. Antes. Es lo primero que se pone. Dios bendiga a nuestro hermano Said. Ramiro. Primero se pone el cimiento, la base, el fundamento, y después, dice Pablo, después de que ya está el fundamento, yo edifiqué, porque el fundamento es Cristo. Jesús ya estipuló, ya están las cosas estipuladas, escrituradas, ya deben de ser así. No es como nosotros pensamos, ya deben de ser así. Ahora yo sobre eso edifico, sí, pero ahora ustedes que están siendo labranza, ustedes que están siendo conforme, están formándose conforme a lo que se está enseñando, ustedes deben de construir su vida, su familia, su trabajo, sus cosas, su manera de ser, construir su carácter espiritual y ministerial de acuerdo al orden. No podemos poner nuestro propio imperio arriba del que ya está, en un orden estructural de las cosas. Gloria a Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. 12. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, ese es un grupo. Otro hace madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifestada. Cuando Dios te constriñe, cuando Dios te mete ahí. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemara, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El primer ejemplo de Saúl sufrió pérdida. Sale Samuel después de darle la sentencia de que ya no iba a ser más rey. Saúl se va detrás de él, lo agarra del manto, y en esa jaladera que hace el profeta, él se queda en su mano, en el puño de él, un pedazo de manto. Y dice, así como has arrancado ese pedazo de manto, así será. Así Dios ha arrancado de tu mano lo que Dios te había dado. ¿Sufrió pérdida? Sí. Y Corintios dice, y quizás aún como por fuego será salvo, porque no decidió seguir la buena voluntad de Dios, agradable y que es perfecta, sino su propia voluntad. Vemos en aquella guerra, estaba él temeroso y va a buscar a aquella adivina. Y vemos nosotros la sentencia después de ahí, que iba a ser el muerto. Cómo empezó a edificar hasta en madera, después de haber edificado en cosas preciosas. En hojarasca, al modo de ir a buscar hasta una divina. Como por fuego fue salvado. Tal vez alguien de ustedes, algunos de nosotros, Dios nos ha probado. Y hemos, como dicen por aquí los maestros, que tenemos algunos entre nosotros, de panzazo. Hemos pasado de panzazo muchas veces. Y más nosotros que estamos gorditos. De panzazo. Y sufrió pérdida, sí. Y ya cuando estaba por morir, se echó sobre su propia lanza y no pudo morir.
No podía quitarse la vida y ahí estaba. Hasta que va pasando un hombre que era de dónde? Una malecita que él mismo perdonó. Cuando Dios le dijo, acaba con todos ellos. Acábalos. Y nosotros sabemos cuál era la situación de ellos genética. Acábalos. Los dejó algunos. Y ese de los algunos, cuando él estaba entre la vida y la muerte y no podía morir, se le acerca una malecita y lo termina de matar. Le hizo el paro. Como por fuego. Casi muerto. Si se hubiera matado él, pues aquí sabemos cuál es la sentencia. Pero fue salvado como por fuego. Ya al último, aún así Dios tuvo misericordia de él, usando un enemigo de él que él mismo había dejado vivo. La buena de voluntad de Dios era que él muriera en manos de su enemigo. No. La agradable voluntad de Dios y perfecta era que él fuera rey y que matara a todos ellos. ¿Qué cosas nos suceden a nosotros? Las cuales nos pican los ojos más adelante. Gloria a Dios. Y este dicho de que dicen de que cría cuervos, sacarán los ojos, en parte también es bíblico. Cómo las situaciones, en el proverbio lo dice, cómo te van a sacar los ojos. O sea, hablando hiperbólicamente o parabólicamente de esa situación, por no dejarnos conformar por las manos de Dios. No queremos sufrir esa transformación por las manos de Dios a través de aquel hombre insigne que Dios ha puesto en nosotros. Ya no vamos a ir allá, ya terminamos. Solo te lo voy a decir, pero dice la Escritura que debemos de honrar a nuestros pastores y ver por ellos porque ellos velan por nosotros. Y esta palabra que hoy se está dando en esta tarde es de reflexión para nosotros, para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Honren a sus pastores y vean el modo de proceder. Caminemos conforme a lo que ellos nos enseñan, la manera en que ellos nos hablan, porque ellos son hombres insignes, valerosos, valientes, aquellos que Dios ha puesto para dar forma a nuestro carácter ministerial en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gracias, Dios, por tu bendición, porque nos has regalado esta tarde, Señor, y nos has dado, Señor, tu palabra. Y cualquier argumento, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón se quiera levantar, Dios, perdónanos. Perdónanos, Dios. No debemos de ser como María, porque cuando lo hizo María, quedó leprosa. Cuando lo hizo Aarón, quedaron leprosos. 7 días fuera del campamento. Y lo peor de todo es que cuando eso sucede, también se retrasa el avance Gloria a Dios. de una congregación. 7 días Aarón y María fuera de la congregación de Israel en el desierto. Y 7 días que no pudieron avanzar. Tuvieron que esperar la restauración de sus hermanos. Hoy te ruego, Señor, por la restauración de todos nuestros hermanos de la iglesia en general. Dios, restaura aquel, Señor, que ha hecho, Señor, su propio imperio, edificando arriba otro cimiento. Gloria a Dios. Restaura, Señor, aquella persona, Señor, que es tu siervo, sí, pero que anda en rebeldía. Sí, Señor. Gracias. En el orden estructural de la iglesia debe de existir cada quien, de estar cada quien en su lugar. Gloria a Dios. Y dice
Dice tu palabra, Señor, que si nosotros no estamos en nuestro lugar, Dios, no seremos bendecidos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ahí florecerán. Amén. Ayúdanos, Dios. Te ruego por la iglesia, Señor, en general. Aquellos que están, Señor, aún, Señor, sin ser restaurados. Gloria a Dios. Queremos avanzar como iglesia, Dios. Tanto como iglesia local, como iglesia, Señor, mundial, Dios. Trae, Señor, restauración a nuestras vidas, mi Dios. Hoy te ruego, Señor, que restaure, Señor, aquel ministro, Dios. Aquellos ministros, aquellos siervos tuyos, que son tus hijos, Dios, pero que no están en el orden ministerial de las cosas. Que podamos cada uno de nosotros, Señor, entender y ver que el que no entra por la puerta es un salteador, dice tu palabra. Y que las ovejas, dice, no deben de oír esa voz, sino que solamente al pastor, dice la Escritura, oyen su voz y caminan con él. Amén. Que podamos, Señor, como iglesia global, entender esto, mi Dios. Que a quien tú has puesto, Dios, en cada iglesia, es para que ese hombre insigne se encargue, Dios, de las situaciones que se levanten ahí. Te ruego, mi Dios, por cada persona, que podamos entender, mi Dios, aquellos que nos están oyendo a través, Señor, de las redes sociales, Señor, podamos entender, Señor, y ver con admiración lo que Dios ha puesto. El liderazgo, poderlo ver, y no solamente ver, sino también apoyar y confirmar, afirmar, levantarle las manos a nuestros líderes cuando están caídos, cuando están tristes, así como Moisés le levantaron las manos en aquel monte para que la congregación en el desierto, aquellos guerreros, pudieran vencer. Gloria a Dios. Si en nuestra vida, Señor, hemos estado levantando las manos, Señor, a otros líderes, Dios, que no se encuentran entre el orden estructural de nuestra iglesia local, te ruego, Señor, que perdones nuestras vidas. No sabíamos lo que hacíamos. Gloria a De Dios. igual manera, Señor, a todos los que nos oyen, Señor, a través de las redes sociales, perdónales también, mi Dios. Sí, Señor. Esto pasa, dice tu palabra, que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y si hemos perecido, y si hemos sido sucumbidos, hemos caído en esa situación, tanto iglesia local como iglesia global, Señor, hoy queremos, Dios, levantarnos. Hoy queremos, Señor, nuevamente ponernos en nuestro lugar, en el orden estructural de las cosas, en el orden de la estructura de la iglesia local. Dios, tú eres un Dios de orden, Dios. Gloria Y a si Dios. nos has puesto, Señor, a un hombre insigne, Dios, ayúdanos, Señor, a poder levantarle las manos. Y de igual modo, como decía Pablo, no por méritos humanos, no por reclamar o autoproclamarse como jefe, sino por la gracia que me ha sido dada. Aleluya. Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada. Oh Señor, somos colaboradores tuyos. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Dios. Y en el orden estructural también, ayúdanos a entender cuando somos labranza tuya. Ayúdanos a ver, Dios. Renueva nuestras vidas, Señor. Gloria a Dios. Renueva nuestro ser. Te voy a invitar que levantes tus manos. Levanta este cántico con nosotros. Dile, Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, Señor.